Hola a todos. Bueno, la idea del vídeo de hoy es conocer un poco cómo integrar Prometheus con Zabbix. En el curso les dejo aquí un enlace a un video de cómo integrar Prometheus, Node Exporter y utilizar el preprocesamiento para extraer datos. Pero la idea de este video no es eso exactamente, es conocer un poco más Prometheus, conocer cómo podemos hacer consultas a Prometheus. Prometheus utiliza un lenguaje que se llama PromQL, Query Language, para sacar métricas. Ahí podemos extraer datos, hacer cálculos, y es ver cómo atacar a Zabbix, desde Zabbix a Prometheus para poder extraer estas métricas. Prometheus es una herramienta de monitorización similar a Zabbix. Hay diferencias. En realidad Zabbix es, a mi criterio, bastante más robusta en el sentido de podemos trabajar con logs, guardar un histórico mucho más grande. Prometheus es una herramienta, está pensada para monitorización más, diría yo, en tiempo real, a pesar de que están mejorando la base de datos con las que trabajan y pueden guardar histórico, pero no es su objetivo principal. Trabaja con múltiples herramientas, es decir, la arquitectura de Prometheus tenemos exporters, múltiples exporters que le dan información a Prometheus. Entonces, depende de lo que queremos monitorizar, tenemos que poner un exporter. A mi criterio complica un poco la arquitectura, pero tiene sus bondades. A nivel de cloud, a nivel de Dockers, a nivel de Kubernetes, es una herramienta muy, muy potente y que nos da mucha información. Entonces, Zabbix supo ver esto y ellos han integrado Prometheus a Zabbix. Entonces, podemos hacerles consultas directamente. Concretamente vamos a ver hoy esto, cómo llamar a Prometheus, cómo ejecutar los propios query language, las expresiones que genera Prometheus para poder sacar métricas y luego almacenarlas en Zabbix. La idea es esta. Aquí os dejo, bueno, en la Wikipedia explica un poco más qué es Prometheus. También tenemos la página de prometheus.io, donde pueden verlo, descargarlo. Y también está Prometheus.io, en la parte de la documentación, el Query Language, cómo hacer consultas a Prometheus utilizando PromQL. Importante, nosotros la arquitectura que vamos a montar, para que se hagan una idea de lo que vamos a monitorizar, es unos 10 dockers, unos 10 contenedores con Nginx, los mismos que hemos usado en otras prácticas, y vamos a instalé también en contenedores Prometheus, un Grafana, y también un SEA Advisor, que es la herramienta, es el exporter que le da información de los contenedores a Prometheus. Entonces, nosotros con Prometheus lo llama Target. El Target de SEA Advisor es el que va a estar monitorizando todos los contenedores. Y vamos a hacer pruebas de Query Language sobre esos contenedores para ver qué podemos sacar. Nada más, gracias. Ahora continuamos con la infraestructura y las pruebas directamente. Bueno, para empezar, vamos a trabajar en esta máquina. En esta máquina tenemos Docker PS, distintos contenedores arrancados. Como les había dicho, tenemos unos 10 Nginx que van a servir para generar datos para poder monitorizarlos. Tenemos un Grafana instalado, un Prometheus Server instalado, un Node Exporter que en realidad les voy a mostrar la salida que da, pero no lo vamos a estar utilizando. El SEA Advisor, que es el exporter que nos permite monitorizar los contenedores, y un Alert Manager, que es el módulo de Prometheus para generar alertas. Tampoco lo vamos a ver porque no interesa ahora, no es un video sobre Prometheus. Básicamente Grafana vamos a usarlo para graficar algo, pero nos vamos a centrar en sí en Prometheus Server y en SEA Advisor, que son los que nos van a dar métricas de los contenedores que tenemos funcionando en este sistema. Aquí tenemos, como ven, bueno, el server que venimos usando durante todos los ejercicios. Tenemos el Grafana, que es el Docker que hemos mostrado antes. Esto es Prometheus. Prometheus básicamente, bueno, nos permite extraer. Aquí vamos a ir poniendo expresiones y él nos va a ir devolviendo datos. Ya van a ver esto, eso es lo que sería el PromQL, las consultas.
SeAdvisor es el que nos permite monitorizar los contenedores, nos da información y métricas en tiempo real de cómo están los contenedores. Lo que vamos a hacer es extraer desde Prometheus información de este exporter. La vamos a solicitar desde Zabbix Server a Prometheus vía PromQL. Prometheus se la solicita a SeAdvisor, la trata, la trabaja y nos devuelve los resultados de lo que nosotros queremos. Bueno, como les dije antes, también teníamos el Node Exporter que no lo vamos a utilizar. Este Node Exporter es, básicamente quería mostrarles el formato, es lo que nos da métricas a nivel de sistema operativo. Nos es útil, es decir, podríamos monitorizar una máquina completa, un Linux, utilizando Node Exporter y no utilizando el agente de Zabbix. De hecho, en la última versión de Zabbix, en la versión 5, ya hay un template para monitorizar una máquina vía Node Exporter. Es decir, instalamos Node Exporter y ya podemos monitorizarla. Ese es el ejercicio que está en el curso, en la parte de monitorización con Prometheus. Utilizamos preprocesamiento para extraer esta información que nos da el Node Exporter y monitorizarla. Nada, que sepan que existe y que hay un ejemplo mucho más detallado de cómo funciona el Node Exporter y cómo instalarlo y todo en el curso. Pues nada, ahora vamos a empezar a ver básicamente cómo o qué podemos hacer a través de Prometheus, ¿sí? La consulta más simple que podemos hacer a Prometheus es, bueno, antes que nada vemos en status, tenemos los targets. Los targets son las distintas cosas que podemos, los exporters que Prometheus ve y de los cuales podemos extraer información. Tenemos SeAdvisor y Prometheus. Entonces nosotros podríamos consultar información de estos dos, ¿sí? Entonces si nosotros lo más básico que podemos monitorizar, por ejemplo, es con app. Si nosotros empezamos a escribir, tenemos todas las métricas que nos da Prometheus o que puede recolectar Prometheus. Si aquí abajo seleccionamos en Insert Metric and Cursor, tenemos todas. En realidad está absolutamente todo, con lo cual tenemos métricas de SeAdvisor, de los contenedores, del propio Prometheus. Vamos a ver la que decía antes, app nos da información, y si ejecutamos, de cómo está Prometheus, el exporter de Prometheus, la instancia donde está ejecutándose y el trabajo es Prometheus, y el valor 1 que está app, y también de SeAdvisor. Es decir, fíjense, de una forma rápida, ejecutando un query que es app, nos dice cómo está el exporter, Prometheus, que está arriba o no está arriba, y el SeAdvisor si está arriba o no está arriba. Luego podemos ir complicando este app para que nos dé más información relevante. Todo esto ya entra en lo que sería el query language. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que aquí tenemos un job igual Prometheus. Podríamos utilizar job igual Prometheus y esto nos devuelve solo Prometheus. ¿Sí? Va siendo filtrado, va ejecutando sentencias y aquí entran las expresiones que se pueden utilizar en Prometheus. Es decir, podríamos decir que contenga Prometheus, que no contenga Prometheus, que mache con una parte de... Ven aquí, le estoy diciendo que no sea Prometheus y me trajo el resto. Si hubiera 100, nos traería los 99 restantes. Si le pongo así, es solo que sea Prometheus. Y así podemos ir, ya verán cuando trabajemos con los contenedores, que es bastante útil empezar a trabajar con esto. Y también cuando queremos crear el Low Level Discover. Es decir, podemos sacar cierta información, filtrarlo, con eso extraemos una información que vamos a usar en el LLD y luego en sucesivas llamadas podemos extraer información de los ítems porque ya tenemos el conjunto de las cosas que queremos monitorizar. Por ejemplo, en los contenedores podríamos con una llamada extraer los IDs de los contenedores y luego creamos un set de ítems que en base al ID filtra esa información en el query language y nos va devolviendo las métricas de cada uno. Podemos sacar la CPU o la memoria de un contenedor en especial. ¿Por qué? Porque ya hemos recuperado el ID. Vamos a continuar viendo un poco más de
lo que podemos hacer con las queries de PromQL. Por ejemplo, podríamos sacar métricas de CPU. Si utilizamos container CPU usage, en segundos nos da la información de la CPU, el uso de la CPU total de los contenedores, de todos en realidad, ¿sí? De cada una de las CPUs tenemos los distintos contenedores, ¿sí? Aquí vemos que ese advisor nos va trayendo la información que solicitamos. Ven, aquí está el Nginx, por ejemplo, en esta para el puerto 8084. Entonces, nos trae todo. Lo que nosotros necesitamos ahora es empezar a ver cómo utilizar este Query Language para poder ir reduciendo el conjunto de información que nos trae. Por ejemplo, si ahora utilizamos el nombre del Nginx y le decimos con la expresión regular que busque todos los que sean Nginx port 8081-1, por ejemplo. Entonces, si le damos a ejecutar, nos trae solo el 8081, pero ¿por qué trae dos? Porque nuestro sistema tiene dos CPUs, dos cores, ¿sí? Entonces nos trae el uso del CPU de un core y de otro. Y la métrica que nos está devolviendo acá es este valor, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar esto. Si quisiéramos, por ejemplo, que nos traiga todos los del puerto 80X, ven aquí con esta misma expresión, nos trae todos los que sean 88 punto asterisco, cualquier otra cosa. Y solo de la CPU, por ejemplo, 0. Entonces lo ejecutamos y nos trae todos estos valores, ¿sí? Que son todos las CPU 0 de los 8084, 8083, el 82, el 88, el 81, de los 10 contenedores que nosotros tenemos funcionando en estos momentos, de estos contenedores que tenemos aquí, ¿sí? De estos mismos. Entonces, ya hemos visto cómo buscar una métrica, cómo extraer información de un Tomcat, cómo hacer una consulta para que nos traiga de un Tomcat o de todos los Tomcats que coincidan con una expresión regular y que además sean de una CPU en específico. Entonces ahora vamos a ver cómo poder hacer, por ejemplo, un promedio de la información. Y aquí entran en juego las funciones, es decir, yo les voy a dejar unos enlaces en los comentarios del video que son, o en la wiki van a estar también todos los enlaces a las funciones, a la documentación de Prometheus. Hay funciones que se le pueden aplicar directamente al PromQL. Y esto es una de las ventajas que tiene, que es que descargamos un poco en Prometheus la parte aritmética de cálculos y en Savix guardamos el dato. Y no estamos cargando el Savix en extraer un ítem, extraer otro ítem, hacer un ítem más que calculado para que saque, no sé, un promedio de esos dos. Le decimos a Prometheus vía PromQL que haga él toda el trabajo. Rate es una función que saca el promedio, ¿sí? Entre dos puntos, es decir, nosotros decimos 5 minutos, él se va, esto es un contador, ¿sí? Entonces se va hasta el momento de 5 minutos atrás y va a hacer una media de todos los valores hasta el instante en el que lanzamos la consulta. ¿Qué hace esto entonces? Una media de todo lo que es del Nginx puerto 81. Y como hay dos valores, CPU 0 y CPU 1, nos está dando la media de eso y aquí es lo que estamos obteniendo. Estos valores son la media de los últimos 5 minutos. Si quisiéramos más tiempo de los últimos 30 minutos, ponemos 30 minutos. Lo que pasa es que esto, si se dan cuenta, los contenedores los he arrancado hace nada, hace 4 minutos, con lo cual no hay datos más antiguos. Pero podríamos, si esto lo tenemos, podríamos ponerle una hora, que haga la media de una hora o de los últimos 20 minutos, lo que ustedes decidan. Ahora, ¿cómo trabajamos esto? Si nosotros queremos realmente la CPU de este contenedor, me da igual si tengo 2 CPUs o 10 CPUs, yo quiero la media del consumo en general. Entonces, para esto nosotros tenemos otra función que se llama Machine Cores, CPU Cores, que nos dice cuántos cores tiene
la, la máquina, ¿sí? Entonces, aquí nosotros ya obtenemos un valor que nos va a ayudar para poder calcular la media de un contenedor entero, independientemente si tiene una o dos o 10 CPUs. No nos lo va a dar por separado. Y ahora vamos a empezar a hacer cuentas, como lo hacemos en un ítem calculado, pues acá va a ser algo similar. La próxima expresión va a usar, va a sacar la media de un contenedor independientemente de la cantidad de cores que tiene. ¿Qué hacemos? Hacemos una media del contenedor de los últimos 5 minutos del contenedor 8081. Esto nos da dos valores, CPU 0 y CPU 1. Pues a esos dos valores los sumamos y los dividimos por la cantidad de cores que tiene la máquina. Si no ponemos un sum, que en realidad es un valor, ¿sí? Intentaríamos poner acá directamente machine CPU cores, dividido machine CPU cores, pero no funciona, tenemos que, porque él no coge el valor 2 en realidad. Entonces si hacemos un sum del valor 2 nos va a devolver 2. Ahora ejecutaremos, miren, vamos a ejecutar esta expresión sola y se darán cuenta de que lo que hace. Esto solo nos devuelve directamente el valor. Entonces, si nosotros hacemos la suma de la media de las dos CPUs dividido 2 por 100, nos va a dar el porcentaje de utilización de ese contenedor. Y así estamos calculando el promedio de los últimos 5 minutos de utilización de este contenedor. Entonces, ya tenemos un dato que, por ejemplo, cuando hablamos de LDDs, podríamos ir ejecutando por cada LDD, si sacamos este valor, por cada uno que obtengamos, vamos ejecutando esta expresión y vamos obteniendo la CPU de cada uno de los contenedores. Cada 5 minutos lanzamos una consulta, un ítem que llame a Prometheus y ejecute esto. También podemos, digamos, trabajar con las macros. Estamos diciendo ahora sí ya podemos entrar a lo que es, ya sabemos calcular la CPU de un contenedor, pero ¿cómo hacemos ahora para descubrir todos los contenedores que tenemos y trabajar? Pues podríamos, con lo que hemos visto, podríamos ejecutar una expresión así, que me diga la CPU, el uso de CPU de todas las CPU ceros y donde el nombre sea Nginx. ¿Qué nos devolverá esto? Nos devuelve estos comandos, estos ítems. ¿Y qué son estos ítems? Cada uno representa un, a ver, lo voy a agrandar y lo vamos a tratar de buscar lo que es. ¿Ven? Acá nos dice que donde nombre sea Nginx algo. Entonces aquí ya podemos, fíjense, tengo el 8090, el 80, es decir, con una expresión como esta, como la que acabo de ejecutar, me trae una lista de todos los engines que están funcionando, donde en name representa el valor que el nombre del contenedor. Y si nosotros obtenemos el nombre del contenedor con la expresión anterior, podríamos calcular la CPU de ese contenedor. Entonces, fíjense, total son 10. En realidad tengo 10 contenedores funcionando. Como yo me quedo solo con la CPU 00, no me trae 20 valores, sino me traería la CPU 0 y la CPU 1. Como yo estoy filtrando para que solo me quede, de esta forma, ¿qué estoy obteniendo? Obtengo, por ejemplo, el ID, podría ser un valor interesante de almacenar, porque lo podemos usar para alguna cosa. El nombre, que lo vamos a usar seguro para poder calcular las otras métricas en el LDD, y tendríamos que ir mirando toda la expresión a ver si hay algún dato más que nos pueda servir y que nosotros podamos guardar en el LDD, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a hacer una consulta, un low level discover, que va a llamar a Prometheus con una expresión similar a esta que tenemos aquí, y vamos a extraer y guardar en macros de low level discovery valores como el nombre y el ID, por ejemplo. Con esos dos valores, luego yo voy a poder trabajar para crear ítems e ir averiguando de cada ítem la CPU, el uso de la CPU. Ahora, ¿cómo vamos a estar llamando? Hay algo que yo no les había mostrado, que es PromQL utiliza una API.
Es decir, Prometheus hace todas estas consultas a través de la API. Si nosotros le damos inspeccionar red y ejecutamos este comando, vemos que llama a una query. ¿Ven? Está llamando a la IP del servidor donde está Prometheus, barra API v1 query, y le pasa un valor de query que es la query tal cual la escribimos aquí, ¿sí? Es esta misma query que estamos poniendo aquí, es lo que le está pasando. Entonces desde Zabbix nosotros vamos a crear un ítem, un HTTP ítem que va a llamar directamente a la API. Y como valores, como variables, le va a pasar el query y la query que nosotros queremos. Tal cual lo estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces van a ver que es bastante sencillo. Entonces se va a conectar Zabbix vía HTTP Agent a la API de Prometheus y va a ejecutar una consulta vía PromQL y nos va a devolver todos estos datos. Y luego por preprocesamiento los vamos a empezar a trabajar. Eso es lo que vamos a hacer ahora en el próximo ejercicio. Bueno, para mostrar y explicarles todo mucho más fácil, he creado un template. Lo vamos a ir viendo paso a paso cómo lo fui creando, pero básicamente este template tiene un ítem y un discovery. Y en base a esas dos cosas vamos a poder, el ítem descubrirá va a hacer una llamada a PromQL para sacar toda la lista de contenedores que tengo, y el discovery va a crear las macros de LDD con los datos como el nombre del contenedor, el ID, algún dato más, el nombre de servicio, y luego vamos a crear un ítem prototype que va a medir la CPU, el uso de CPU de los últimos 5 minutos de cada uno de los dos contenedores que descubrió por el Low Level Discover. Bueno, vamos a entrar directamente al template. Básicamente le he puesto un nombre, una descripción. Este template luego lo subiré también en la wiki, se lo pueden descargar, así tienen el template y lo pueden ir mirando. Cosas que he hecho que me facilitaban luego el trabajo. He creado una macro que se llama filter, en el cual paso el nombre en Nginx. ¿Qué es esta macro? Esta macro la voy a ir reemplazando. Si nosotros vemos en la consulta que hacemos, recuerden, esta expresión nos devuelve los 10 contenedores que tenemos de Nginx. Aquí se llaman Nginx port, 8081, ¿sí? Es decir, Nginx algo. Por eso le pongo el punto asterisco. Pero podrían llamarse de otra forma, ¿sí? Entonces esta palabra Nginx la voy a pasar como una macro que se llama filter. Entonces aquí nosotros puede ser un Nginx o podría ser cualquier otra cosa. Entonces he creado a nivel de template una macro que se llama filter. ¿Qué hace eso? Simplemente setea el filtro por el cual voy a descubrir los contenedores. Y luego he creado un ítem que llamé master item, que es el que va a listar todos los contenedores. Vamos a ver cómo es este ítem. Este ítem es un ítem de tipo HTTP Agent. La key, la que quieran ustedes, yo lo llamé master item.lista.dockers, es decir, lista todos los dockers que coinciden con el criterio, con el filtro de Nginx. Y fíjense lo que yo les hablaba antes. Voy a mostrarles, aquí está la URL de la API, la variable query y la consulta que hago. ¿Dónde le paso? La CPU 0 y el nombre que sería Nginx.asterisco. Y ya estoy utilizando adentro de la consulta una macro de usuario, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, voy a borrar esto y voy a borrar esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos venimos a Prometheus. Tenemos esta consulta, que es tal cual la que quiero ejecutar, ¿sí? Vamos a ir a inspeccionar Network y voy a ejecutar la consulta. Hacemos clic aquí abajo, ven, tengo esto. Copio todo esto hasta aquí, que es el time, no me interesa. Me lo copio. Me vengo a Zabbix y lo pego. Y le digo que parsee los argumentos. Él ya crea, me deja la API,
deja la variable query y lo otro tal cual lo teníamos ahí. Y a esto lo único que deberíamos hacer es reemplazar por la macro $filter, que es la que nosotros estamos usando. Pero fíjense, de una forma muy sencilla, copiamos la llamada que hizo Prometheus, la pegamos aquí y él nos montó esto. Luego le decimos que bueno, que esta llamada es de tipo get, los devuelva los datos en raw y es un texto. En realidad podríamos decirle que no almacene. Lo óptimo sería que no almacene los datos. Un master item no tenemos por qué almacenar los datos porque los vamos a tratar más adelante como ítem dependientes y no queremos estar guardando todo el tiempo, pero para esta información, que es mucha información y encima cada 5 segundos nos destroza la base de datos. A futuro, una buena implementación, le ponemos que no almacene nada. Para que ustedes vean lo que está recolectando, lo voy a dejar así. Le creé una aplicación que es Prometheus y retorna la lista de contenedores. Nada más, es decir, que vamos a obtener esto mismo que estamos viendo aquí, esta lista, estos 10 contenedores. De estos 10 contenedores vamos a extraer información como el nombre, el ID, que lo tenemos por aquí abajo, el ID, que es esto, y vamos a extraer también el servicio, el nombre del servicio, que es este. Ay, se me escapó. Aquí, perdón. El nombre del servicio que usa Docker Compose, ¿sí? Que es port 8080. Simplemente no lo uso para nada, no sirve para nada en este caso. Igual que el ID ahora no sirve para nada, pero para que ustedes vean cómo mapeamos macros de Low Level Discover con los datos que estamos obteniendo del Low Level Discover. Entonces, recuerden, tenemos el master item que nos va a devolver esa lista que veíamos antes. No hay preprocesamiento, no hay nada. Nos trae la lista. Entonces, si nosotros ahora venimos a Monitoring Latest Data, voy a abrir otra ventanita aquí, tenemos el master item, este. Y este que nos da un montón de información. Lo que estamos recuperando básicamente es la llamada que tenemos aquí. Es decir, si nosotros hacemos inspeccionar, source, ejecutamos esta llamada, la respuesta a esta llamada es este JSON. ¿Sí? Este JSON, si lo copiamos, tenemos un JSON parser. A ver, tengo por aquí JSON parser. Lo pegamos, es este JSON. ¿Ven? Con toda la información. Nos devuelve Prometheus devuelve un JSON. ¿Sí? Que es toda la información que ustedes están viendo aquí. Esto es un JSON. Entonces, eso es lo que estamos guardando ahora y es lo que yo les digo que no es totalmente útil. A futuro le diríamos que no lo almacene, ¿sí? Porque es un dato que lo vamos a descartar, vamos a quedarnos con 2 o 3 cositas y todo lo demás lo vamos a ignorar. No tiene sentido almacenarlo en la base de datos. Entonces, una vez que tenemos este ítem, que es un ítem master que saca la información que nosotros vamos a utilizar, vamos a crear una regla de Low Level Discover. Esta regla de Low Level Discover tira del master item. ¿Sí? Entonces, si la venimos a ver cómo está creada, es un ítem dependiente del master. Es decir, le he puesto que es un ítem de tipo dependiente, depende del master. Aquí abajo, como es un ítem dependiente, me deja seleccionar de quién depende. Yo le digo que depende del master item. Una vez que lo seleccionamos, le tengo que poner una key. La key, pues lo que ustedes quieran. Yo le puse ldd.nginx y entre corchetes el nombre del filtro. Para que sean ldd nginx, y si tuviera varios filtros o distintos filtros podría ser útil y podríamos ir trabajándolo con la misma key. Es decir, no sería nunca la misma key, iría cambiando. Que no mantenga los resultados. En cuanto no lo autodescubre, los elimina. Esto es 0. Si no, le puedo decir que mantenga la información 30 días. Esto también es útil, es decir, si perdemos un contenedor por un tiempo y luego vuelve a estar, no perdemos las métricas. Si pusiéramos 0, en cuanto ejecuta el LDD, se cargaría los datos del antiguo. ¿Y qué hace esto? Aquí la parte
importante de este Low Level Discover es cómo vamos a mapear las métricas, es decir, cómo vamos a crear las LDD macros, cómo vamos a extraer el ID, cómo vamos a extraer el nombre y cómo vamos a extraer el service name. Pues aquí entra un poco las reglas de preprocesamiento para poder obtener esto de aquí que vemos aquí. Es decir, para poder llegar a estos valores vamos a primero a pasarlo a preprocesar el dato. ¿Sí? Ahora van a ver cómo. Yo le digo que usa una regla de preprocesamiento de tipo JSON Path y extraigo estos valores. ¿De dónde salen estos valores? Fíjense cómo devuelve el dato. Dice, el dato que devuelve Prometheus es un JSON. Yo les había dicho que era un JSON. Tenemos el campo data. Perdón, si venimos aquí tenemos el dólar, es el JSON completo, punto data, punto result. Entonces venimos acá, dólar.data es esto, punto result es todo el contenido que hay aquí adentro. Y adentro tenemos metric, es un array. ¿Sí? Entonces vamos teniendo distintos valores. Fíjense, venimos aquí, voy a cerrar este porque me está confundiendo. Venimos aquí y decimos que se quede con el resultado. Básicamente con el contenido del resultado. Los 10 valores esos. Y ahora venimos a las macros. De dólar del resultado, ¿sí? Recuerden, nos quedamos solo con el resultado. El resultado ahora es dólar. Dólar.metric.id. Entonces, si venimos aquí es dólar.metric.id y se queda con este valor. Extrae este valor y este valor lo mete adentro de la macro ID. Luego extrae metric name y lo mete dentro de name. Y pasa lo mismo con service, que se queda con este valor. ¿Sí? Con $.metric, container, level, com, docker, compose, service. Entonces, si venimos si venimos aquí, me había perdido, tenemos name, se quedará con esto, y este es el valor que luego vamos a usar. Esta es la macro que realmente vamos a usar para calcular la CPU. Y extrae el otro valor que es el container service, el service name, que bueno, estará por aquí, no lo veo ahora. Bueno, ya aquí está. Este es el otro que se queda con la variable esto. Entonces, tenemos estas tres macros. Recuerden, esto crea una key para poder usar y tira del master item. Por preprocesamiento nos quedamos con el $.data.result, que son los 10 valores de resultado. Y de ahí extraemos las macros de LDD. Una a una va a ir, por cada ítem que aparezca, va a ir creando una macro. ¿Sí? Y una vez que tenemos esto, somos capaces ya de crear un ítem genérico, un ítem prototype. ¿Cómo va a llamarse el ítem? CPU usage. ¿Y qué va a usar CPU usage? De la macro de LDD name. Entonces va a crear una para el 8081, 8082, 8083, un ítem para cada uno de ellos. Con una key que se va a llamar CPU usage. Venimos aquí. Con una key que se va a llamar CPU usage. ¿Y cuál va a ser? La misma consulta que estamos ejecutando hace un rato para sacar el uso de la CPU. Si venimos aquí y ponemos, lo tengo por aquí, esto, recuerden, le pasamos el promedio de los últimos 5 minutos del contenedor este. Esto es lo que vamos a ir reemplazando por la macro de LDD. Entonces, cuando ejecutemos esto, nos va a traer el valor, en realidad, el uso de la CPU de ese contenedor. Entonces, aquí la query que están viendo es esa que acabo de mostrar, pero con la variante de que le vamos a pasar la macro de LDD. ¿Sí? Esta. Esto va a ir variando para cada uno de los contenedores, con lo cual esta query se va a ejecutar 10 veces vía la API de Prometheus. Es un valor de tipo flotante, es un porcentaje, lo va a ejecutar cada un minuto. En realidad, cada un minuto, bueno, sí, no sirve. Estaba pensando que aquí en Prometheus le pongo 5 minutos, pero da igual, porque desde el momento en que la llamo son 5 minutos para atrás, con lo cual mis métricas, cada un minuto va a tomar la media de los últimos 5 minutos.
cada un minuto recolecta los datos y la variable es Prometheus. La aplicación es Prometheus. Con esto, ¿qué hago? Lo preproceso. ¿Por qué? Porque también me tengo que quedar con el valor. Fíjense, si nosotros venimos aquí, hacemos inspeccionar, nos venimos a Network, ejecuto esta métrica, vemos el resultado, es esto, es este JSON. Siempre vuelve un JSON. Lo copiamos, venimos aquí y reemplazamos todo esto para que lo vean más bonito. Fíjense, es data, result, metric y value. Nosotros nos tenemos que quedar, y value es un array. Bueno, result es un array de un solo ítem y value es un array de 2 ítems. Realmente el valor 2 es el que nos tenemos. El primero es el tiempo, es una variable que nos dice en qué momento se ha tomado la métrica, y el valor, en realidad el porcentaje. Entonces recuerden, es $data, result, que es un array, value, que es un array también de 2 ítems. Entonces cuando venimos aquí es $data, result 0, el valor 0 del array, punto value, el valor 1. Es decir, si nosotros vemos aquí, como esto tiene un solo, es 0 es esto, y value 0, 1, se queda con este valor. Entonces, de esta forma estamos extrayendo vía preprocesamiento el porcentaje. Si venimos aquí, tenemos esto. Y si ahora nos vamos a Monitoring Latest Data, lo habían visto antes, pero no, lo ignoré. Él, de una forma dinámica, ha creado todos estos contenedores. Desde el master ítem pudo crear todos estos contenedores y el ítem prototype de CPU está extrayendo la CPU de cada uno de ellos. Entonces, de una forma automática, estamos monitorizando vía Prometheus, haciendo cuentas en Prometheus con PromQL, el ratio, generamos el porcentaje. Prometheus hace toda esa parte y Zabbix lo está simplemente llamando y monitorizando. Recuerden, Prometheus es algo muy normal que cuando tengan una implementación de Kubernetes o de OpenShift, les pongan un Prometheus para monitorizar el OpenShift o el Kubernetes, los pods que se generan ahí adentro. Entonces, teniendo Prometheus, pueden hacer todos estos cálculos de forma más fácil. Bueno, fácil. No es algo trivial. Sé que esto por ahí, el video lo van a tener que ver varias veces o quédense con el template y analícenlo, pero lo importante es que sepan que se puede hacer y que lo pueden llegar y que, miren, de una forma automática ha descubierto todos los contenedores que tenían el engine funcionando y estoy calculando la CPU de esos contenedores. Y luego, como ya están en Zabbix, los puedo graficar de una forma muy rápida en Grafana y pueden tener el uso de CPU de todos los contenedores que tengan una máquina. Ya les digo, en OpenShift o en en Kubernetes, es muy normal que alguien que haga una instalación de estas les ponga un Prometheus para monitorizarlo. Pues nada más, espero que les haya sido útil y en la wiki les voy a dejar el template generado para que lo puedan ver y nada, muchísimas gracias a todos por escucharme.